las enfermedades renales están como un poco en la población en general como escondidas. Generalmente la gente está más atenta a los problemas del corazón, por ahí a los problemas del cerebro con los ACV, y los riñones que están como medio siempre escondidos y nunca nadie sabe bien para qué participan, qué enfermedades pueden llegar a tener afectadas. Saben que sirven para hacer pichi, para orinar, pero en realidad no están muy al tanto de lo que es la salud renal. Enfermedades renales hay muchas. Bueno, los riñones rápidamente son los órganos que sí sirven como para eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo, pero esa es una de 1000 funciones que tienen los riñones. Los riñones tienen la capacidad de producir los glóbulos rojos, son los que mandan la orden a la médula a producir los glóbulos rojos, manejan todo el metabolismo fosfocálcico, o sea, todo el metabolismo de nuestro hueso, manejan el grado de acidez de la sangre, regulan la cantidad de líquido que tenemos en el cuerpo, la cantidad de iones, tienen millones de hormonas para millones de cosas. Es un órgano que está muy entrelazado con el corazón. Es parte del sistema cardiovascular. Entonces, las principales enfermedades renales son las que afectan el sistema cardiovascular. Y las principales enfermedades que afectan el sistema cardiovascular y la causa más importante de muerte no accidental es la hipertensión arterial y la diabetes. Ahí entran las subsecuelas, que son el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, que son las principales causas de muerte por las cuales nos estamos muriendo en todo el mundo, incluso en Argentina, por supuesto. Entonces, cuando uno habla de enfermedades renales, lo primero que tiene que pensar es: si soy hipertenso, si soy diabético, tengo que poner el foco en mis riñones, porque es uno de los principales órganos blancos de daño por esas dos enfermedades. Después tenemos enfermedades inflamatorias del sistema inmunitario, donde nuestras propias defensas atacan ciertos órganos confundiéndolos como si fueran extraños. Eso también, los riñones se ven afectados, son la tercera causa de enfermedad renal, que son las glomerulonefritis, tiene un nombre un poco complicado, porque el glomérulo es la unidad funcional del riñón. Y después tenemos problemas obstructivos renales, o sea, de la vía urinaria, que si se obstruye y no pasa bien la orina, generan daños renales que pueden terminar en cuestiones graves. También tenemos las enfermedades de la formación de cálculos en los riñones, que esa por ahí es lo que más asocia a la gente, es lo que más le preocupa, que en general algunos casos pueden llegar a ser muy graves, pero en general no son tan importantes como un paciente hipertenso o un paciente diabético. Quizá un paciente con un cálculo en el riñón le da mucho más importancia a eso que a si es obesa, si es hipertensa o si es diabética. Con respecto a los síntomas de las enfermedades renales, ahí está el problema. No tienen ninguno. Es totalmente asintomática. Todas las enfermedades renales, el riñón no tiene la capacidad de doler. O sea, yo puedo tener un tumor en el riñón de 30, 40 centímetros de diámetro y el paciente no va a sentir absolutamente nada. O puede tener una enfermedad renal producida por la diabetes, por la hipertensión, que lo lleva a necesitar el reemplazo de la función renal con diálisis, por ejemplo, y el paciente no va a sentir absolutamente nada. Recién aparecen los síntomas cuando prácticamente queda un 15, un 14 o menos de un 10% de la función renal. Son síntomas muy inespecíficos, síntomas de falta de apetito, cansancio, náuseas, vómitos, pero ya es tarde. Cuando aparecen esos síntomas ya casi nos estamos quedando sin función de los riñones y la idea es tratar de averiguar qué está pasando con los riñones mucho antes. Entonces, no queda otra que controlarse. El control de la función renal y de cómo está la salud renal se hace a través de análisis de sangre y análisis de orina. Y pensando siempre que si yo soy una persona que tiene los factores de riesgo para en general enfermedades renales, tengo que consultar con el nefrólogo o con un médico clínico para que chequee cómo está esa salud renal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades renales? Bueno, son los principales factores de riesgo cardiovasculares, los más importantes a la fecha para todo. Son la hipertensión arterial, son la diabetes, a los cuales la obesidad es una de las principales causas de diabetes tipo 2. Son los pacientes fumadores que generan afectación de sus arterias con el cigarrillo, entonces tabaquistas.
Todos los pacientes que han tenido un evento cardiovascular agudo, llámese un accidente cerebrovascular, un ACV o un infarto de miocardio, ese paciente seguro no tiene sus riñones sanos. Entonces, esos son los principales factores. Por supuesto que el sedentarismo, la mala dieta, la falta de ingesta de líquido, todo eso en un paciente que es hipertenso, obeso, diabético, que tuvo algún evento cardiovascular, es importantísimo que chequee cómo está su función renal. En todas las enfermedades hay una carga genética. Entonces, la carga genética está, pero está lo que también se llama la epigenética. Ahora les explico para que me entiendan. Si bien está la carga genética, el estilo de vida, el medio ambiente, puede modificar esa genética que nosotros tenemos y puede dejar marcas. Entonces, al margen de que yo tenga salvando algunas puntuales que son hereditarias muy puras, si yo tengo una carga genética favorecedora de hipertensión, favorecedora de diabetes, favorecedora de enfermedad cardiovascular en el corazón, ahora, si yo a esa carga genética le agrego que tengo un mal estilo de vida, comiendo muy mal, aumentando de peso, soy sedentario, no hago ejercicio, encima decido fumar, entonces yo le aplico toda la fuerza del medio ambiente y de mi estilo de vida a que esa carga genética se haga efectiva y se produzca la enfermedad. E incluso puedo llegar a modificar mi genética, ya sea en peor o a favor, y transmitirlo después a mi herencia. Es decir, yo tengo toda una familia, una historia familiar arriba de ningún paciente con hipertensión, ningún paciente con obesidad, ningún familiar mío que haya tenido diabetes, pero si yo tengo un mal estilo de vida, genero una diabetes en mí por mi mal estilo, cambio mi genética y la empiezo a heredar a mis descendientes. El tratamiento para cuando un riñón o cuando los riñones dejan de funcionar son tres. Uno lo podemos dividir en lo que la gente escucha como diálisis, pero diálisis hay dos tipos de diálisis. ¿Qué es la diálisis? La diálisis es un procedimiento por el cual yo reemplazo la función de filtrar las sustancias tóxicas del riñón y la eliminación de líquido. Solamente reemplazo esas funciones. No reemplazo todo el resto de las funciones de los riñones. Y tenemos la hemodiálisis, que es un tipo de diálisis, y la diálisis peritoneal, que es otro tipo de diálisis. Y el tercer tratamiento es el trasplante renal. Se toma como tercer tratamiento, porque mucha gente por ahí lo toma como la cura del problema renal. Y el trasplante no es la cura del problema renal. Es otro tratamiento más para la insuficiencia renal crónica, como así se denomina cuando los pacientes dejan de funcionar sus riñones, insuficiencia renal crónica. Entonces, los tres tratamientos son trasplante, que es el más indicado si la persona está apta, y la diálisis, ya sea en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Con respecto a estos tratamientos que yo estuve hablando para la insuficiencia renal crónica, ya cuando los riñones dejan de funcionar, es mucho, está creciendo, sí, son muchos y está creciendo. En la Argentina se calculan más o menos unos 30.000 pacientes en diálisis, tanto en hemodiálisis como diálisis peritoneal, y unos 10.000, 11.000 actualmente pacientes trasplantados. Eso es una enorme cantidad de gente. En Santa Fe estamos alrededor de los 2.000 pacientes en hemodiálisis, y el trasplante no es una cosa sencilla de lograr. Más o menos se habla de una lista de espera de un órgano, de un donante cadavérico de alrededor de 2 años. De esos 10.000 pacientes que están trasplantados, en Santa Fe, para que tengan idea, se hicieron unos 54 procedimientos de procuración lo que va de este año. Con lo cual, si vemos toda esa cifra de pacientes que están en diálisis y solamente 50 y pico pacientes van de este año procurándose, no todas esas procuraciones terminan lográndose haciéndose el trasplante. Vemos que los números se achican y se van. En Rafaela este año lo que va hubo 3 multiorgánicos, 1 mono,
pero no está alcanzando, no está alcanzando para la tasa de generación de problemas renales, la necesidad de trasplante, no están alcanzando los números, ¿no? Es mucha la distancia todavía. Hubo una disminución en estos últimos 2 años, pero bueno, eso hay que verlo después en el concepto de varios años para ver realmente, pero hubo una caída del ingreso a diálisis y de pacientes, digamos que por supuesto que si ingresa a diálisis van a necesitar un trasplante, pero igualmente si empezamos a hacer una curva desde los años 80 para acá, viene siempre creciendo. Y bueno, eso es la importancia de hacer la concientización a la gente de la importancia de donar, porque si bien el trasplante es un tratamiento más, no es la cura definitiva, es lo que le permite al paciente dejar de depender de la diálisis de todos los días o trisemanalmente en caso de hemodiálisis para poder vivir, ¿no? Por supuesto, siempre el número más alto se lo lleva la donación cadavérica. Los donantes vivos son mucho menos, y de los vivos se pueden dividir en si son familiares directos, son trasplantes cruzados. Los más importantes de las donaciones de los riñones o de los órganos que se pueden donar, a veces el hígado, parte del hígado también, son familiares directos. Los cruzados, los de amigos, los de conocidos son más dificultosos, ahí entra la parte judicial en el medio y eso a veces por ahí demora un poco más, ¿no? La capacidad de vida de un paciente trasplantado va a depender un montón de las causas por el cual ese paciente necesitó ese trasplante. O sea, no es lo mismo un paciente, por ejemplo, que estaba sano, que tenía un solo riñón y que tuvo un tumor en ese riñón y se lo tuvieron que sacar, que un paciente que viene con 10, 15, 20 años de diabetes, 10, 15 años de hipertensión arterial, fumador. Entonces, el cuerpo que recibe ese riñón no es el mismo en un paciente que en otro. Lo que sí la estadística nos da que actualmente prácticamente casi el 100% de los pacientes trasplantados llegan a su primer año de trasplante sin complicaciones. O sea, no pierden el riñón antes del año. Pero bueno, después la duración de ese trasplante va a depender, como digo, de un montón de factores, porque incluso un buen trasplante que el paciente tuvo la mala suerte de tener algún proceso infeccioso durante su trasplante o al año del trasplante, siempre puede disminuir la sobrevida de ese riñón. Entonces va a depender mucho, ¿no? No hay una cifra exacta de cuánto le va a durar el riñón. Los que más tiempo andan, yo tengo pacientes con 10, 15 años de trasplantado, pero tengo también pacientes que han perdido su injerto renal antes del año, ¿no? Que lo más importante es no necesitar el trasplante. Si nosotros haríamos la prevención de las enfermedades que provocan las enfermedades renales, que son la prevención de las enfermedades más prevalentes que hay en el mundo y en la Argentina, que son la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo. Si nosotros hacemos hincapié en eso, vamos a disminuir los problemas cardiovasculares y vamos a disminuir las enfermedades renales. Es muy importante que toda paciente que se sepa hipertenso, que se sepa diabético, obeso o que fume, tiene que hacer un chequeo de su salud renal. Se hace muy simple, lo puede hacer un médico clínico, no hace falta ir a un especialista en nefrología, es a través de un laboratorio de orina y de un laboratorio de sangre. Pero no siendo diabético, siendo hipertenso, no pueden pasar años, meses sin chequear su salud renal, porque cuando detectamos el problema ya es tarde y ahí sí vamos a estar necesitando o de diálisis o de un trasplante de riñón.